no me quedó muy claro. ¿Un eje? Bueno, un electro, perdón. Un electro, ok, perfecto, que es arrítmico. Muy bien, vamos a ver. Aquí tenemos este trazo electrocardiográfico que es arrítmico. ¿Sí? Entonces, nosotros pues no vamos a estar contando el número de complejos de activación ventricular que hay en un trazo de 1 minuto. ¿Por qué? Porque el papel sería muy largo. ¿De cuánto sería? ¿Cuánto tendría que medir el papel para contar estos complejos en 1 minuto? ¿Cuánto tendría que medir el papel? Tomando en cuenta que sale a una velocidad de 25 milímetros por segundo. ¿Cuánto mediría, Sergio? 1500. Un metro y medio. 1,5 metros. Entonces, pues no vamos a poder contar estos complejos en 1,5 metros de papel. Es mucho papel, se desperdiciaría mucho. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que se suele hacer cuando se toma la frecuencia cardíaca desde una forma clínica. ¿Qué es lo que se hace? Que este minuto se divide en cuartos. Entonces se cuenta el número de latidos en 15 segundos y este se multiplica por 4. Esto es lo que se hace comúnmente cuando se toma la frecuencia cardíaca en la clínica, que no debería de ser. Debería de contarse el número de latidos en 1 minuto, que es el más certero, ¿no? O bien también se puede contar el número de latidos en 30 segundos. ¿Y va quedando claro? Entonces, es esto lo que se va a hacer en el electrocardiograma, pero en lugar de contarse en 15 segundos o en 30 segundos, pues para que sea menos el papel que se está utilizando o que se vaya a imprimir, pues se reduce el tiempo. ¿A cuántos segundos tendríamos que reducirlo? 3. A 3 segundos o a 6 segundos. Entonces, deberíamos de contar cuántos complejos de activación ventricular o QRS se presentan en 3 segundos o en 6 segundos. En el caso de que sean en 3 segundos, los tendríamos que multiplicar por 20. En el caso de 6 segundos, tendríamos que multiplicarlo por 10. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 20 por 3 segundos, esto nos va a dar en total a 1 minuto, es decir, 60 segundos. Y si multiplicamos 6 segundos por 10, nos va a dar igual lo que es 1 minuto, es decir, 60 segundos. ¿Quedó claro? Sí. Entonces, si nos está diciendo que el electrocardiograma está saliendo el papel a una velocidad de 25 milímetros por segundo, nosotros tendremos que contar 25 milímetros para que sea 1 segundo. ¿Cuántos milímetros tendría que haber en 3 segundos? Por 3, 15, 75. Entonces vamos a contar 75 cuadritos para identificar 3 segundos. Entonces contamos 5, 10, 15, 20, 25. Vamos a decir que este es 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Hasta aquí tenemos 3 segundos. Entonces, vamos a contar cuántos complejos hay en 3 segundos. ¿Cuántos son? 3. ¿Y por cuánto lo vamos a multiplicar? Por 20. ¿Cuál sería la frecuencia cardíaca? 60. 60 aproximadamente. Es un aproximado, no es exacto para nada. Podríamos hacerlo más exacto si contáramos en 6 segundos. Igual podría ser más exacto si lo llevamos a 10, pero el tamaño del papel es muy grande. Entonces, por eso se toma de referencia ya sea 3 segundos o 6. Por lo regular es en 6 segundos. ¿Quedó claro? Sí.
Sí, pero ya, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una, pero no es acerca de los temas. Ajá. Es sobre el examen de la clase pasada, porque, bueno, le quería preguntar si sí califica a usted Sí, estudios. pero todavía no los he calificado, he estado un poco ocupado. Ah, ok. Es que las 3 preguntas que a mí me aparecieron bueno, preguntas abiertas, las 3 me las puso mal solo por escribir, por ejemplo, Sí. grados o algo así. Cuando se programan preguntas abiertas, uno tiene que poner una respuesta. Y para que la califique bien, el sistema debe de ser igual a la respuesta, si no te la va a tachar. Pero yo siempre la reviso, no se preocupen. Ahora, y por lo regular reviso preguntas abiertas para estar corrigiendo. No se preocupen, todavía no lo hago, yo les aviso cuando lo revise, que yo creo que va a ser en esta semana. Ok, profe, muchas gracias. Yo les aviso para que lo revisen también, porque hay veces, como son muchas y son diferentes, me puedo confundir y hay veces omito algunas, pero sí las reviso, ¿vale? ¿Alguna otra duda o pregunta? Yo, doctor, Sí. también es relacionado acerca del examen. Ajá. Lo que pasa es que la semana pasada hubo un problema con un poste de luz aquí afuera de mi casa. Ah, sí, y sí, se cayó. Ajá. Bueno, Entonces, para aquellos que no pudieron hacer el examen, vamos a repetir la calificación del siguiente examen. Entonces aquí va a haber un problema, ¿no? Si reprueban muy feo, pues van a tener 2 calificaciones reprobatorias. Si tienen una excelente calificación, pues van a tener 2 calificaciones muy buenas, ¿vale? Pero eso es lo que vamos a hacer. Ya anoté a los que me mandaron el correo, pero de cualquier forma, mañana que hacemos el examen me avisan para volverlos a verificar que esté anotado, ¿vale? Ok, pero sí. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Ya vimos cómo se saca la frecuencia cardíaca, ya vimos cómo identificar el tipo de ritmo que tiene el electrocardiograma, que nada más son 2, es ritmo sinusal o ritmo no sinusal. Y dentro de los ritmos sinusal podemos encontrar alteraciones de este ritmo como es la taquicardia sinusal o bradicardia sinusal. ¿Ok? Ya también vimos si este ritmo, la aparición de estos complejos de activación ventricular o QRS son constantes o no son constantes en cuanto al tiempo, es decir, son rítmicos o arrítmicos, ¿sí? Y que eso depende para utilizar lo que es el método y sacar la frecuencia cardíaca. Cuando son rítmicos, nosotros podemos utilizar lo que es el método de los 300, que cada 5 milímetros vamos a contar o le vamos a asignar un valor que se varía o va desde el primer cuadrito es 300, en el segundo 150, 100, 75, 60, 50. Ese es el método de los 300, que es el más sencillo, pero ya vimos que no es exacto. Es mejor contar los cuadritos que hay entre cada complejo RR y esto hay que dividirlos entre 1500 y de esta forma vamos a tener más exacta la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Ahora, el otro elemento que vamos a sacar es el eje eléctrico. ¿Sí? ¿Qué es el eje eléctrico? Se entiende por eje eléctrico del corazón el cálculo, ojo, esto es muy importante, es el cálculo de la dirección y sentido del vector eléctrico resultante, de la suma de cada uno de los múltiples vectores que se producen del músculo cardíaco, es decir, tanto auricular como ventricular. Y en un momento dado se va a determinar la dirección, ¿ok? Entonces, ¿cómo se va a estar representando lo que es el eje eléctrico? Por lo regular se pone como AQRS, pero también lo podemos observar como AT y AP. No me acuerdo cómo se llama este símbolo. ¿Alguien sabe?
pero siempre vamos a ver este símbolo. Es un acento, pero no me acuerdo cómo se llama ese acento. ¿Vale? ¿Circunflejo? Te digo, yo no sé, ¿sí se llama así? ¿Estás seguro? Me acuerdo que en francés así nos decían acento Ok. circunflejo. Entonces es con acentuado, ¿no? Con este acento circunflejo, ¿vale? Entonces, ojo, el eje eléctrico sería la suma de todos los vectores que aparecen en el corazón, tanto auricular como ventricular. Pero aquí hay que recordar que el vector auricular es muy chiquito comparado con los del ventrículo. Entonces casi no se toma de referencia el vector auricular, únicamente el ventricular. ¿Y por qué es esto? Porque hay mayor masa muscular a nivel de los ventrículos comparado con lo que son las aurículas. Entonces el vector ventricular es más intenso. Y de esta forma podemos estar viendo hacia dónde se estaría dirigiendo lo que es esta fuerza, esta corriente eléctrica. ¿Ok? ¿Hasta aquí quedó claro? Ahora bien, si nosotros estamos diciendo que es la suma de los vectores, ¿qué vectores vamos a sumar a nivel del ventrículo? El septal, El septal, el basal, el ventricular y el antes del basal es el ventricular y por último el basal. basal. Entonces, son vectores de activación. Ahora, electrocardiográficamente, ¿cómo se representan o cómo vamos a ver estos vectores? Con el complejo QRS. Perfecto, con el complejo QRS. ¿Qué tendríamos que hacer para sumar estos vectores? Medirlos y sumarlos. Medirlos y sumarlos. Pero recuerden que tenemos ondas positivas y ondas negativas. ¿Ok? Entonces vamos a sumar tanto ondas negativas como ondas positivas para sacar estos suma de vectores. Ahora ya dijimos que el electrocardiograma vamos a tener el plano frontal y el plano horizontal. Del plano frontal, ¿cuáles son las derivaciones? 1, 2, 3, ABF, ABE, y ABL. Perfecto, AVL. ¿Ok? Entonces nosotros podríamos sacar este vector a partir de derivaciones bipolares o a partir de derivaciones bipolares o podemos sacarlos en forma mixta. El más sencillo es de forma mixta, pero es importante que ustedes sepan sacar este eje eléctrico con las derivaciones bipolares y con las derivaciones unipolares. Y ya para sacar de forma mixta, pues va a ser más fácil. ¿Ok? Podríamos sacar el eje eléctrico a partir de las derivaciones del plano horizontal. También, claro que sí. Podríamos estar sumando los vectores que están apareciendo de V1 a V6. ¿Ok? Bueno, muy bien. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? No, profe. No, profe. Entonces, primero vamos a empezar a aprender cómo se estarían sumando estos vectores. Vamos a utilizar un vector o un complejo de activación ventricular que sea el más sencillo. Este electrocardiograma está anormal, ¿sí? Aquí vamos a encontrar que hay un bloqueo. ¿Por qué decimos que hay un bloqueo? Hay una prolongación ¿En dónde? en el complejo QRS. Ok, entonces vamos a contar, por ejemplo, vamos a agarrar lo que es AVL. Encontramos que mide 1, 2, 3, es decir, 0.12. ¿Hay prolongación? ¿Cuánto debe de medir? Pues no. Sin embargo, ¿qué encontramos aquí? Morfológicamente, ¿cómo es? ¿Me llaman? Perfecto. Ya habíamos
habíamos dicho que esta R mellada nos indica la presencia de algún bloqueo. Ahora, ¿aquí qué hay? Empastamiento. Perfecto, muy bien. Hay un empastamiento de R. Y también es indicativo de que hay un bloqueo. Nada más habría que buscar los criterios para hablar de un bloqueo de rama derecha o de rama izquierda. Ok, muy bien, perfecto. Ahora, aquí vemos que la deflexión intrínsecoide, esta sí está alargada, está un poquito más amplia. Esta deflexión intrínsecoide que nos estaría hablando también parte de un bloqueo, lo que está tardando, lo que es la activación ventricular. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a sumar, vamos a agarrar esta y vamos a sumar. Bueno, mejor vamos a agarrar a VF. ¿A dónde está VF? A ver, pues es este. ¿Cómo vamos a sumar? ¿Cómo sumaríamos? Número de vector, de vectores. Ok, vamos a hacer un poquito más grande esto. Aquí está VF. ¿Qué harías tú? ¿Qué harían? ¿Ahorita quién habló? ¿Sergio? Sí, sí. Ok, ¿qué haría Sergio? ¿Cómo sumaríamos? Es que sí, ya no sé. Y recuerda, el eje X, ¿qué nos está marcando? De las abscisas. Tiempo. El tiempo, Y de las ordenadas, Voltaje. el voltaje. ¿qué sumaríamos entonces? ¿Tiempo o voltaje para medir el vector? Los dos. Fuerza, es una fuerza que eléctrica, ¿no? El voltaje. Perfecto, vamos a utilizar el voltaje para medir este vector. Estamos midiendo los vectores y recuerden que el vector es una representación gráfica de alguna fuerza y en este caso pues es la representación gráfica de los dipolos que se generan y nosotros cuando los medimos es a partir de voltaje. Muy bien, entonces vamos a utilizar lo que es el eje de las ordenadas. ¿Cómo lo vas a sumar? ¿No sería primero sumar las positivas y luego las negativas y restarlas? Perfecto, entonces vamos a sumar todo lo que es positivo y todo lo que es negativo. ¿Cuánto es aquí? Empezamos con lo positivo. ¿Cuánto es? Ok, punto 4. Vamos a ponerle que es 4 milivolts. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí. Lo vamos a manejar como milivolts, no lo vamos a manejar como volts, porque sería 0.4 volts. Mejor vamos a utilizar milivolts, ¿ok? Entonces contamos, sería a partir de la línea isoeléctrica, que sería esto, contamos 1, 2, 3, 4, 5 o 4, como quieran. ¿Vale? Vamos a dejar 4. Luego, ¿qué hacemos? Positivo. Las negativas. La línea eléctrica. ¿Cuánto es? 1, 2, 3. Entonces, del lado negativo sería menos 3. ¿Cuánto nos daría la suma de estos dos? Más 1. Más 1 milivolt. Perfecto. Ya tenemos entonces la suma de AVF es igual a más 1 milivolt. ¿Ok? Ahora, vamos a bajar esto. Vamos a sumar ahora, como habíamos dicho, que nosotros podemos sacar el vector con derivaciones unipolares o bipolares. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? sacar a VL y a VF. Muy bien, perfecto. Entonces tenemos AVF es igual a 1 milivolt más 1 milivolt. Vamos a sacar lo que es AVL. ¿Cuánto es AVL? Aquí tenemos el complejo de activación es esto. ¿Qué observamos? ¿Ondas positivas y ondas negativas? ¿O qué ven?
Entonces, básicamente positiva. ¿Cuánto mide? Como 7 milivolts más o menos. 8. Vamos a contar. Esta es la línea isoeléctrica. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, sería positivo y mide 6 milivolts. Muy bien. Ahora vamos a ver AVR. ¿Cuánto tiene? ¿Qué vemos? Tiene puras negativos, para empezar. Perfecto. Puro negativo. ¿Cuánto mide? Aquí. 10 menos 10. Casi 11. Yo le pondría menos 11. ¿Ok? Yo lo dejaría menos 11. Entonces, aquí ya sumamos. Pero vamos a utilizar lo que es la ley de Kirchhoff. ¿Se acuerdan cuál es la ley de Kirchhoff? O Kirchhoff. Kirchhoff. Creo que así se escribe. Ajá. ¿Cuál es? ¿Es lo de que la suma de todos estos es igual a 0? ¿O Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, teóricamente debería decir que AVR más AVL más AVF es igual a 0. ¿Y cómo ven? ¿Es 0? No. No. Es igual a menos ¿qué? 4. Menos 4. 4. Entonces, ahí algo está pasando. Aquí nos debería de dar menos 0. Entonces tendríamos que volver a contar, ¿no? Aquí tenemos 5, 11, no hay ningún problema. Aquí tenemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues vamos a darle 7. Abajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tendríamos 1, 2, 3. Ok, 6 menos 3, ¿cuánto sería? 6. Es 3. Entonces ya se va acercando, ¿no? Esto ustedes lo van a padecer mucho. Va a ser difícil muchas veces poder sacar en forma exacta y que nos quede con lo que es de acuerdo a las leyes. Ajá. El valor, por ejemplo, aquí, ¿cuánto sería entonces? menos 1. Menos 1. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí para que nos quede bien el ejemplo, pues vamos a ponerle que aquí es 4. Entonces sería igual a 0. ¿Sí quedó claro? Profe, ¿y es más fácil identificarlos en electrocardiogramas arrítmicos? No. Que se me ve el resultado de 0 que en un arrítmico. No, muchas veces es igual de complicado. Entonces, en la mayoría de las veces no vamos a sacarlo en forma exacta. Pero ahorita vamos a ver que hay rangos normales. Y mientras esté en ese rango normal, pues no hay ningún problema. No es necesario que se saque en forma exacta. Sin embargo, ahorita ustedes deben de aprender en sacarlo en forma exacta, ¿no? Entonces, ya con esto y de acuerdo a la ley de Kirchhoff, que es la suma de los potenciales en un circuito eléctrico, es igual a 0. Entonces sumamos AVR, AVL y AVF. Entonces ya está bien, ya tenemos esto. Ahora vamos a hacerlo con lo que son las derivaciones bipolares. Vamos a sacar... Sí. ¿Me podrá explicar la parte donde cambió el valor de AVF, por favor? Sí, aquí está VF. Tendríamos que identificar lo que es la línea isoeléctrica. La línea isoeléctrica es esta. ¿Ok? Entonces a partir de aquí tendríamos que contar hacia arriba. ¿Cuánto es el voltaje? Es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Y a partir de aquí, ¿cuánto es negativo? Es 1, 2, 3. Fíjate, aquí ya me salió otra vez diferente. Es igual a 2. Pero anteriormente había contado, le había dado un valor de 6.
por eso me daba 3. ¿Ok? Ajá. Pero para que me concuerde con la ley de Kirchhoff, que es la suma de lo que son los potenciales en un circuito cerrado es igual a 0, pues teóricamente si sumo AVR, AVL y AVF me tendría que dar 0. Entonces, para que me salga este ejercicio, por eso le di un valor de 0 a AVF, perdón, un valor de 4. Para que yo sumara 7 más 4 me diera 11 y lo sumo con AVR que es negativo, entonces sería igual a 0 milivolts. ¿Sí quedó? Sí, Eso es y lo el que sí. se va a cambiar es el que tenga el menor número o el que sea. O a fuerzas Mira, AV. aquí lo que es en la calibración es de 1 milivolt, pero podemos hacer que aumente lo que es la intensidad de voltaje y de lugar de ser 1 que sea 2 milivolts. Entonces los complejos van a ser más grandes y podríamos ser más, un poquito más exactos para sacar el conteo. Pero en este caso pues no podemos. Por eso les digo que hay rangos normales en donde se ubica el eje eléctrico. ¿Sí? Sí. Entonces ahorita para este ejercicio, por eso estamos haciendo ello. Y ya después se van a dar cuenta que en la práctica ya no se sigue haciendo mucho esto, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que esté mal. Ahora vamos a hacer lo mismo con lo que es de 1, de 2 y de 3. ¿Ok? ¿Cuánto mide de 3? ¿Cuánto mide? ¿Qué es? Perdón, de 1. ¿Cuánto es? 12 más 12. 13. Ok. Aquí tendríamos, vamos a ya darle 5, 10, 11, 12, 13. Perfecto. Vamos a darle 13, ¿qué? Positivo, porque no tenemos onda negativa. ¿Cuánto mide de 2? 6, 8. Vamos a darle que mide 10, ¿no? Porque aquí sería 4 más 6, 10. ¿Y cuánto mide de 3? Bueno, Menos 5. Pero 5. Menos 5 de 3 es igual a menos 5. ¿Ok? Aquí, ¿cómo vamos a comprobar esto? Vamos a aplicar la misma ley de Kirchhoff aquí, que hay que sumar todos los potenciales. No, No. es 2 igual a la suma de los otros dos. Perfecto. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, aquí, este es menos 5, ¿verdad? Fíjense que no va a salir, pero bueno. Nos dice que aquí vamos a aplicar la ley de Beethoven, que dice que D2 es igual a la suma de D1 más D3. Entonces, sustituyendo, vamos a tener que D2 es igual a 10. D1 es igual a 13 más menos 5. ¿Cuánto sería? 8. Entonces, no nos queda. Nos faltan 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? El de 3 lo podemos poner más grandecito. A ver, vamos a ver de 3. Vamos a tratar de volver a contar. De 3 es 1, 2, 3, 4, 5. Yo sigo diciendo que mide 5. Vamos a ver en de 2. Yo digo que mide 12. 12. Ok, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Incluso podría ser 13, ¿no? De 2 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Este no salió. 11. Ok. Sí, vamos a tener este problema, ¿eh? Entonces vamos a darle de 1, 14 y de 2,
11, ¿les parece? No, 10, lo dejamos 10. Y aquí le damos, ¿sí le podemos dar 11? Así lo habíamos hecho. Sí, no, en D2 habíamos contado 11. Ok, a ver, esperen, pero para que ya no salga bien. Vamos a dejarle este a 15. Ya para que nos salga bien, ¿vale? Entonces, D2 es igual a D1 más D3. D2 equivale a 10, D1 es a 15 y D3 es menos 5. Entonces aquí ya nos estaría saliendo exacto. ¿Sí quedó claro? Esto que nos está sucediendo ahorita suele pasar y mucho, bastante. Pero ahorita lo vamos a hacer así. Entonces, de esta forma, estamos sumando los vectores del plano horizontal, del plano frontal, las derivaciones bipolares y las derivaciones unipolares. Ya tenemos la suma de todos los vectores, ¿sí? Y a través de las fórmulas, esta fórmula de Kirchhoff, que nos dice la suma de todos los potenciales en un circuito cerrado es igual a 0, pues ya la cuadramos y ya nos resultó. Y lo que es en las derivaciones bipolares, de acuerdo a la ley de Einthoven, que nos dice que D2 es igual a la suma de D1 más D3, pues ya tenemos nuestro resultado y ya también está exacto. ¿Ok?